Buenas noches. Deseo iniciar esta presentación ofreciéndoles las gracias al comité científico organizador, en especial por la deferencia de su gentil invitación, haciendo extensivo mi respetuoso saludo a las demás personas ponentes. Mi conferencia se ha denominado Rehabilitación endotelial en la mujer con disfunción sexual. El endotelio juega un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis vascular y en la regulación de la función de los vasos sanguíneos. Dada la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, la detención temprana definitivamente es crucial. Por eso, la atención científica contemporánea se ha centrado en diferentes alternativas de rehabilitación endotelial, en especial lo que tiene que ver con las personas que presentan algún grado de disfunción sexual. Esta conferencia no compromete a ninguna de las asociaciones científicas a las cuales pertenezco o represento, como la Academia Nacional de Medicina, la Academia Internacional de Sexología Médica y ATOR, la clínica sexológica de la cual soy el director científico. No estoy recibiendo honorarios, soy autónomo tanto en las revisiones como en las opiniones y las recomendaciones finales están en beneficio de los interesados. El endotelio forma la superficie interna que recubre la cara luminal de los vasos sanguíneos y está formado por una monocapa de células endoteliales cuya superficie de un adulto normal es de aproximadamente 400 metros cuadrados, con un peso cercano más o menos a los 1500 gramos. Por eso es considerado como un verdadero órgano secretante. De hecho, se le asigna como una glándula endocrina, siendo la más grande de nuestra economía corporal. Dentro de las funciones que tiene el endotelio vascular, es clara que tiene producción y liberación de sustancias vasoactivas, inhibición de la agregación plaquetaria, transducción de fuerzas mecánicas, adhesión de células mononucleares y polimorfonucleares, superficie antitrombótica profinolítica, migración de células mononucleares y polimorfonucleares, permeabilidad vascular, control y crecimiento y migración del músculo liso vascular y control vasomotor. Es decir que, adicional a sus funciones de barrera biológica y transporte bidireccional, afecta su entorno liberando mediadores que regulan tanto el tono vascular con la interacción con plaquetas, monocitos, leucocitos, entre otros, la coagulación y el crecimiento del músculo liso vascular, como les he mostrado. De esta forma, el endotelio normal inhibe la vasoconstricción, interviniendo en la regulación del flujo sanguíneo capilar y el intercambio a nivel de los tejidos. Inhibe además el estado funcional normal, aquellos procesos trombóticos, la adhesión plaquetaria y las macromoléculas y el engrosamiento de la capa media vascular. Es decir, que las funciones del endotelio definitivamente son significativas y bastante amplias. La homeostasis vascular implica necesariamente un balance altamente regulado entre un estado vasodilatador o de relajación y uno de vasoconstricción o de contracción, el cual con frecuencia se asocia con propiedades antioxidantes, vasodilatadoras, antiinflamatorias y antitrombóticas. Y por el otro lado, el estado vasoconstrictor, que está asociado a un estado prooxidante, proinflamatorio y protrombótico. Entonces, eso lo vamos a ver a través de las células endoteliales que tiene el músculo liso. Existen definitivamente una serie de sustancias que son liberadas a nivel endotelial cuando las células no están activadas, que expresan actividad anticoagulante, profilinolítica, adhesión leucocitaria, citoquinas, adhesividad de proteína, antifibrinolítico, procoagulante, proteínas vasoactivas vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Y que cuando hay un proceso de daño o de activación endotelial, se expresa actividad procoagulante, proadhesiva y vasoconstrictora a través de todos estos mediadores. El óxido nítrico, pues definitivamente no es más que el resultado de la síntesis de L-arginina a través del óxido nítrico sintetasa con la citrulina, para liberar el óxido nítrico que produce la relajación del músculo liso vascular. Dentro de las acciones que tiene el óxido nítrico, tenemos que entender que está la producción de este constituye la base del mecanismo de relajación del endotelio. Sin embargo, además vienen efectos antiproliferativos y de migración de células del músculo liso vascular, antiagregante plaquetario, profilinolítico, efecto antiapoptótico y antiinflamatorio. Además de ello, tiene efectos de antiinflamación y antioxidante, es decir, que tiene unos efectos bastante amplios desde el punto de vista de protección endotelial.
Los estudios demuestran la correlación entre la función endotelial en las arterias coronarias y la función endotelial en las arterias periféricas. De ese desbalance entendemos entonces de dónde viene la diferenciación de sus calibres, que es lo que definitivamente va a redundar en que hay una alteración de la función sexual en las personas, específicamente lo que tiene que ver con las mujeres que presentan condiciones de enfermedades cardiovasculares crónicas. Esto es de vital importancia para mantener la hemodinamia y la integridad de la función sexual. Está más que claro que se estima que para el año 2025 las muertes por enfermedades cardiovasculares aumentarán entre un 15 a un 20%, y para el año 2030 morirán cerca de 23 millones de personas, pronosticándose que seguirá siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. En estos momentos sabemos que el 28% de las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad, seguida por las agresiones u homicidios y las neoplasias 16.2 respecto a lo que tiene que ver con Colombia. Sin embargo, uno de los factores más importantes para explicar el impacto en la carga de enfermedades y de mortalidad por enfermedades cardiovasculares son los cambios demográficos que estamos viviendo en la actualidad. De hecho, actualmente las personas en el planeta tienen una mayor esperanza de vida, lo que le permitirá que un número mayor de ellas va a envejecer y lo suficientemente como para desarrollar enfermedades cardiovasculares. De hecho, se espera que para los próximos 20 años las mujeres estén viviendo alrededor de unos 84 o 87 años en nuestro país. Desde el punto de vista epidemiológico tenemos que entender entonces que la prevalencia y mortalidad de las enfermedades cardiovasculares van de la mano con factores de riesgo influenciados por el estilo de vida. Es así que en presencia de estas como la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, la dislipidemia, el sedentarismo, va a haber una reducción de la biodisponibilidad de los vasodilatadores y en particular lo que tiene que ver con el óxido nítrico, dada la importancia que les he mostrado, y va a haber un aumento de los procesos vasoconstrictores, evidenciándose que junto con sus consecuencias estructurales y funcionales, el remodelado y la rigidez arterial representan el vínculo entre los factores de riesgo cardiovascular y el inicio de la aterosclerosis, que va a ser el pionero en el desencadenar las enfermedades cardiovasculares, pero aunado a ello las dificultades sexuales de las cuales estamos en este momento intentando aclarar. Entonces vamos a entender que la disfunción endotelial es la presencia de un fenotipo endotelial alterado caracterizado por la biodisponibilidad reducida del óxido nítrico, con estrés oxidativo aumentado, expresión aumentada de factores protrombóticos, proliferativos y proinflamatorios, y una vasorreactividad aumentada, es decir, que se va a perder el balance entre las sustancias con propiedades vasodilatadoras y la vasoconstrictora. De ahí resulta todas las alteraciones en la función sexual de las personas que presentan enfermedades crónicas y disfunción endotelial. Entonces vamos a encontrar que los principales factores de riesgo son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo y el sedentarismo, pero el endotelio es el punto de partida de estas enfermedades y su función en la primera es que se altera la respuesta a los factores de riesgo, que incluyen principalmente los que ya mencionaba. Entonces, en esa alteración vamos a encontrar en una menor o mayor grado el estrés oxidativo, que estará presente en estos factores de riesgo y el que va a desencadenar toda la cascada de alteraciones que ya le he venido mencionando. Entonces, los factores de riesgo, definitivamente la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, el aumento de la edad, la menopausia, el tabaquismo y la obesidad en las mujeres, son la presencia de estos factores que van a caracterizar un desbalance en los factores de relajación y de vasodilatación y vasoconstricción. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Entonces, se aumenta todas estas alteraciones que hemos mencionado. Hay aumento de agresión de la plaqueta, migración de crecimiento del músculo isovascular, la regresión de remodelado, aumento de los depósitos de lípidos, disminución de la eliminación de los mismos, aumento de la trombosis y la inflamación. Entonces se inhibe todo el efecto protector que tiene el óxido nítrico. De esta forma entonces vamos a encontrar que hay un desbalance entre la producción de mediadores y marcadores de la inflamación, los que se van a incrementar, llevando a un marcado efecto negativo a nivel endotelial, y se dan todas las situaciones que ya le hemos mencionado, convirtiéndose en un círculo vicioso. Entonces observamos que hay un desbalance entre las vasoconstrictoras como la endotelina, la angiotensina 2 y los radicales libres, y disminución del óxido nítrico, la prostaciclina y la bradiquinina, generando que se pierda ese balance que va a llevar a disfunción endotelial. Por otro lado, entonces, empezamos a entender que las enfermedades endoteliales secundarias a las enfermedades cardiovasculares son un punto de partida para el tratamiento de las mujeres que tienen disfunciones sexuales asociadas a estas condiciones clínicas. De hecho, en enfermedades crónicas del tipo cardiovascular
aumentan la prevalencia de disfunciones sexuales en las mujeres más de lo que uno pudiera esperar o se imaginara. Y para eso pues tenemos que entender primero que una disfunción sexual es definida como la dificultad durante cualquier etapa de la actividad sexual normal experimentada por un individuo o pareja durante un mínimo de 6 meses, trastorno que puede afectar negativamente a su sexualidad y su calidad de vida. De hecho, las disfunciones sexuales abarcan 4 tipos de dificultades o trastornos principales, como son trastorno del deseo, de la excitación, del orgasmo, y aquí dentro la excitación, lubricación, que son los que definitivamente más suelen afectar a la población tanto masculina como femenina, siendo mayor en las mujeres. En este estudio que realizamos en Colombia, en un total de 72.894 mujeres candidatas a ingresar, se analizaron finalmente 50.991, equivaliendo al 69.9% de la muestra, con una edad promedio de 30.9 años, con una desviación estándar de 10.8, con edades comprendidas entre los 18 y 72 años, y encontramos que la prevalencia de disfunciones sexuales en el grupo estudiado fue del 32.9%, es decir, que una de cada 3 mujeres en Colombia tiene un trastorno sexual o una dificultad sexual. Cuando evaluamos la puntuación del índice de función sexual femenina, encontramos un valor de 24.07, cuando el valor normal está por encima de 26.55 para no considerarlo como riesgo de que una mujer tenga una disfunción sexual. Por otro lado, se presentaron dificultades con el deseo en el 32.9%, seguido por el trastorno de orgasmo con el 21.9% y trastorno de excitación y lubricación, que sumando los dos nos da alrededor de 31%. Además, encontramos que la mediana disfunciones sexuales por mujer fue de 2, es decir, que una sola mujer podía tener 2 disfunciones sexuales. Pero cuando buscamos la división entre las mujeres mayores de 40 años y las menores de 40 años, cuando hicimos esa comparación encontramos que las mujeres de más de 40 años, la prevalencia de disfunciones sexuales es del 38.4%, es decir, que sube alrededor de 5% más los trastornos sexuales en las mujeres mayores de 40 años, predominando el trastorno del deseo con el 23% y dificultades con el orgasmo 11.7%. Y esto hace que en estas mujeres además tengamos 3 disfunciones sexuales por mujer, mientras que en las menores de 40 años son 2 disfunciones sexuales por mujer. Sin embargo, cuando evaluamos la presencia de enfermedades crónicas con riesgo cardiovascular como la hipertensión, encontramos 39 a 48% de disfunciones sexuales, en las diabéticas de 45 a 72%, en las mujeres con dislipidemia de 42 a 69%, las que eran fumadoras de 51 a 78%, aquí mujeres fumadoras eran las que fumaban más de 3 cigarrillos por día. Menopausia, la mujer en la menopausia tiene disfunciones sexuales entre un 48 y un 87%, y la obesidad entre un 36 a 63%. Entonces observamos que las mujeres que tienen enfermedades cardiovasculares o que tienen factores de riesgo adicionales tienen más dificultades sexuales que las mujeres que están sanas. Entonces podemos entender que el daño endotelial genera una serie de alteraciones que constituye un puente donde se conectan enfermedades cardiovasculares y un proceso aterosclerótico. Y una vez que este se ha desarrollado, participa en complicaciones secundarias como las disfunciones sexuales y al final la muerte. La disfunción endotelial pues se encuentra asociada a la edad, eso sí es obvio. Es un proceso complejo donde se liberan una serie de biomarcadores específicos, los cuales son usados como potenciales predictores de disfunción endotelial. Entonces envejecemos en la medida que lo hace nuestro endotelio, pero ese envejecimiento y ese daño es mayor cuando estamos frente a una serie de condiciones clínicas que llevan a una disfunción endotelial. Y en este abanico de alternativas o de presencia, más bien, en esta sombrilla de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el déficit estrogénico, la lipidemia, la hiperhemocitonemia, los procesos infecciosos, inflamatorios y la obesidad, por no mencionarlas todas, es un suceso clave en presencia o desarrollo de enfermedades cardiovasculares que no necesariamente están debidas a la reducción en la síntesis de óxido nítrico, sino en la participación de otro tipo de radicales libres. De ahí que plenamente conocido en este momento el papel del estrés oxidativo en la disfunción endotelial, pero que se va a encontrar asociado plenamente a este tipo de condiciones mórbidas que aquí le menciono. De hecho, en las mujeres o en las personas diabéticas vamos a encontrar que la hiperglicemia crónica se asocia con un aumento en la formación de productos avanzados de la glicosilación, como la PAX, y en una hiperactividad del complejo aldolasa reductasa proteína quinasa, como la PKC, lo cual provoca un incremento del estrés oxidativo,
fenómeno que está íntimamente ligado a la aparición de disfunción del luteal en las mujeres con diabetes. Y esta interacción de los productos finales de la glucosilación avanzada promueve la producción intracelular de radicales libres y definitivamente contribuye a disminuir los niveles intracelulares de antioxidantes. Todo eso va a llevar que de este modo se genere citotoxicidad, que va a estar mediada por el incremento en la generación de productos de especies reactivas de oxígeno y disminución del óxido nítrico. Entonces, por ese lado empezamos a tener problemas con el estrés oxidativo. En las personas con hipertensión, resulta que la presencia de hipertensión genera un entorno hemodinámico y humoral en las células endoteliales que modifica todos estos factores, la activación del sistema renina-angiotensina y disminuye la biodisponibilidad de óxido nítrico. Es decir, que hay una alteración de expresión génica de las células endoteliales y con ello el patrón fisiológico de producción de factores endoteliales vasoactivos, de lo que generan todo esto genera vasoconstricción. Entonces disminuyen los procesos de protección, aumenta la angiotensina 2, el tromboxano 2 y la endotelina 1 y se genera un desacoplamiento de los antioxidantes, llevando nuevamente a que haya un aumento de las especies reactivas de oxígeno con disminución de la síntesis de oxígeno, aumentando el estrés oxidativo. Por su parte, el tabaquismo encontramos que si el humo del cigarrillo contiene abundantes radicales libres, lo que produce una disfunción endotelial promoviendo una disminución de la actividad protectora e incrementando los niveles de las especies reactivas de oxígeno, disminuyendo el óxido nítrico. Y todo eso va a redundar ¿en qué? En un proceso inflamatorio progresivo que va a generar disfunción endotelial. Por otro lado, las dislipidemias generan una eficiencia en la liberación de la arginina óxido nítrico sintetasa, lo que disminuye la liberación de óxido nítrico. Generan un exceso de endotelinas que va a llevar a más vasoconstricción y además promueve la inflamación por inhibición de células y trombosis, lo que redunda en más aterosclerosis. De hecho, se ha demostrado que a la dislipidemia se le atribuye un importante papel en el inicio y progresión del proceso aterogénico debido a las lipoproteínas de baja densidad oxidasa, que va a llevar a más liberación de radicales libres, disminución de óxido nítrico y mayor alteración desde el punto de vista vasoconstrictor, lo que va a venir actuando produciendo disfunción endotelial y aumento de la adherencia celular, migración al espacio subendotelial y con eso de los monocitos y linfocitos T y estimulando la diferenciación y activación de macrófagos, lo que genera más respuesta inflamatoria y más liberación de radicales libres. Así se desencadena disfunción endotelial con reducción de la biodisponibilidad de vasodilatadores, en particular del óxido nítrico, como les mencionaba, mientras se incrementan los factores de contracción derivados del endotelio. Ese es el principal efecto negativo que tiene la dislipidemia. Por otro lado, el hipoestrogenismo, la menopausia en la mujer, está demostrado que los estrógenos tienen un efecto de ateroprotección porque ejercen protección vascular al actuar como antioxidantes y prolongando la vida media del óxido nítrico. De lo contrario, en los estados de hipoestrogenismo lo que encontramos es que el hipoestrogenismo produce disfunción del endotelio, lo que genera un desequilibrio en la biodisponibilidad de sustancias vasoactivas y de predisposición a la inflamación, vasoconstricción e incremento de la permeabilidad vascular, mediando el desarrollo y manifestaciones clínicas de la aterosclerosis a nivel cardiocerebral. Por eso las mujeres mayores de 55 tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a la pérdida de esa ateroprotección. De ahí no sé entonces lo que tiene que ver con la rehabilitación endotelial. Entendiéndose que la fisiopatología de la disfunción endotelial se han utilizado múltiples abordajes terapéuticos conociendo todo esto que ya les he mencionado. Entonces, la rehabilitación endotelial es un proceso que lo que pretende es evitar la degeneración del tejido endotelial usando tanto la terapia no farmacológica como la farmacológica disponible a fin de tratar las disfunciones sexuales en las personas que la padecen. Existe una cantidad de factores, como ya le hemos mencionado, algunos modificables, otros no tanto, y que lo que se busca es que la disfunción endotelial, en uno de los mayores problemas que presentan las mujeres, en este caso con enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión que ya le hemos mencionado, lo que se pretende es que estos afecten significativamente lo menos posible la función sexual. Por eso le hemos demostrado que existen factores de riesgo como estos que es posible que se puedan modificar para evitar la progresión de la disfunción endotelial y también lo que tiene que ver con la formación de la placa ateroma. Entonces podemos decir que la rehabilitación endotelial surge como un intento de evitar el proceso degenerativo
que se produce como consecuencia de la disfunción endotelial asociada a las enfermedades que ya le hemos mencionado y bloqueando tanto la génesis de la placa de ateroma como también la progresión rápida del proceso aterosclerótico, que es lo que viene ocurriendo cuando se cierra totalmente la luz del vaso. Como estrategias encontramos todas estas opciones que aquí les presento y lo que buscamos es que se actúe a nivel de la síntesis de óxido nítrico, favoreciendo la oxigenación tisular, reduciendo el estrés oxidativo y contribuyendo a la protección. Entonces tenemos el ejercicio, las acciones antitrombóticas, los vasodilatadores, los antioxidantes, los liberadores de la síntesis de óxido nítrico, las estatinas, los inhibidores de la ECA, los antagonistas receptores de angiotensina 2, los miméticos SOC, la hipoglicemiante, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y la vitamina D, entre otros. Por su parte, el ejercicio lo que hace es que actúa produciendo protección de todas aquellas acciones que generan disfunción endotelial, aumentando la adherencia y la migración al espacio subendotelial de los monocitos linfocitos T de manera contraria a lo que sucede en el estrés oxidativo. Y lo otro evita la estimulación de la diferenciación de activadores macrófagos. Así, de esta manera se desencadena la disfunción endotelial, que es lo que ya hemos venido mencionando anteriormente. El ejercicio lo único que hace es que está demostrado que genera un impacto aeróbico sobre la disfunción endotelial al provocar alteraciones significativamente protectoras en la función del endotelio, ya que induce una respuesta de adaptación caracterizada por la disminución de marcadores de daño generados por el estrés e incremento de la respuesta antioxidante, que definitivamente es lo que hace el ejercicio aeróbico. Por su parte, los antioxidantes se han asociado a modificaciones epigenéticas de la metilación del ADN, modificación de las histonas y alteraciones de los microARN, favoreciendo la generación y mayor biodisponibilidad de óxido nítrico, lo que permite generar un ambiente vascular antiaterotrombótico. Entonces son útiles la vitamina A, C y E, los SOC, las catalasas, el glutatión, los metales como el hierro y selenio y los carotenoides. Esa es la principal acción protectora que tienen los antioxidantes. Por su parte, los hipolipemiantes generan aumento de la vasodilatación independiente del endotelio, y esto porque su utilidad radica en que prácticamente todos los fenómenos biológicos relevantes que desempeñan un papel en la aterogénesis y en la complicación de la placa son inhibidos por ellos. Además, son capaces de mejorar la difusión endotelial y disminuir entre un 20 y un 30% la incidencia de eventos cardiovasculares a 5 años de seguimiento. Las estatinas son los que más han demostrado algún tipo de acción porque su efecto va mucho más allá que la simple inhibición de la 3-hidroximetilglutaricoenzima reductasa, ya que se le ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias, además de eso inmunomoduladoras, acción antitrombótica, antiproliferativa y reducción de la apoptosis, asociada a toda esta cantidad de efectos pleiotrópicos que presenta. De hecho, se ha visto que estas acciones no solo son secundarias a sus propiedades hipolipemiantes, sino también a fruto de efectos independientes del descenso de los valores del colesterol. Entonces, esta es una enzima que cataliza un paso esencial, clave en la biosíntesis del colesterol, pero también en los efectos de cardioprotección. Los inhibidores de la ECA definitivamente previenen o retardan la aterogénesis, que eso definitivamente es muy beneficioso a la hora de los procesos del estrés oxidativo. Disminuye la propensión a la vasoconstricción y trombosis debido a aumento de la bradicinina, de la síntesis de óxido nítrico, de la biodisponibilidad del óxido nítrico, de la disminución de la síntesis de radicales libres y disminución de la angiotensina 2. Disminuye, además de ello, tiene un efecto antiisquémico por la supresión de la producción de raquilares superóxidos a nivel vascular. Por otro lado, los inhibidores ARA2, que actúan bloqueando la unión de la angiotensina 2 a los receptores tipo 1 y de la angiotensina 1 presente en la pared arterial y otros tejidos. Ella lo único o lo más importante es que como consecuencia de ese bloqueo se presentan estos fenómenos de la derecha que produce una inhibición del efecto vasopresor y liberador de aldosterona. Con esto lo que hace es que al no bloquearse la síntesis de la angiotensina 2, esto podría actuar sobre los receptores tipo 2 de la angiotensina que producen vasodilatación y otros efectos beneficiosos como angiogénesis, aumento de los conductores del potasio, vasodilatación, liberación de la braquinina, etcétera, que terminan siendo moduladores del crecimiento del endotelio funcional. El déficit de vitamina D está relacionado con más oxirradiación, con alterar la homeostasis del calcio, con estrés oxidativo, con disminución de la síntesis de prostaglandinas y disfunción endotelial. Por eso, al tener una inhibición de la producción y la secreción de citoquinas de las células del músculo liso, tiene una respuesta de atenuación a la inflamación. Adicional a ello, estimula la síntesis de interleuquina 10, disminuyendo y regulando la respuesta inflamatoria. Además, funciona como un ayudante para otras terapias, que eso lo convierte en una excelente sustancia.
La metformina, en toda esta diapositiva lo que les quiero decir es que es un agente insulinosensibilizador involucrado en la disminución de la resistencia a la insulina y de secreción de citoquinas proinflamatorias que también disminuyen la producción de glucosa hepática y que se asocia a reducción del estrés oxidativo y a la expresión de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 6. Por otro lado, los inhibidores de la enzima de la fosfodiesterasa 5, en este caso el tadalafilo es un inhibidor selectivo y competitivo del ácido nítrico, es de la enzima que es responsable de la degradación del monofosfato de guanosina. ¿Qué es lo que hace? Al generarse bloqueo del monofosfato de guanosina cíclico, disminuye el efecto de la fosfodiesterasa tipo 5 y facilita el efecto del óxido nítrico, produciendo más vasorelajación, es decir, que genera la vasodilatación durante la estimulación sexual. Estos niveles de monofosfato de guanosina cíclico aumentan y a nivel de músculo liso relaja, fluye, favoreciendo la vasodilatación y de esta manera en las mujeres se mejora la excitación, la lubricación e incluso hasta el interés sexual, debido a este fenómeno de vasodilatación que viene generando sobre la fibra muscular lisa. Por ejemplo, en este estudio nuestro, que evaluamos el efecto del tadalafilo en el deseo sexual y la excitación y lubricación en mujeres posmenopáusicas, donde lo que buscábamos era determinar los efectos y la seguridad del tadalafilo en el deseo sexual y la excitación y lubricación en mujeres posmenopáusicas, miren lo que encontramos. Mejoró el deseo de manera estadísticamente significativa, la excitación de 332 a 486 de manera significativa, la lubricación 341 a 477 de manera significativa. El orgasmo mejoró también de manera significativa, la satisfacción mejoró de significativa, sin embargo, mire que el dolor sí disminuyó, aunque no lo hizo de una manera tan significativa. Entonces podemos decir que el tadalafilo sí presenta efectos positivos a nivel de la excitación, lubricación y el deseo, que ese es un estudio que próximamente estaremos publicando. En conclusión, en las pacientes que son sometidas a rehabilitación endotelial, se disminuyó el nivel de las PCR circulantes, de la expresión de factores de necrosis tumoral alfa y de los receptores TORC-LIGHT, que lo que se sugiere es que la inflamación estaría menos exacerbada que en las personas que no la reciben, lo cual tendría un efecto a nivel cardiovascular, de la presión, de la diabetes, de la aterosclerosis y la angiogénesis, porque mejora los procesos de vasodilatación que están allí presentes. Ya para llevar a casa, entonces les dije, claro, que la rehabilitación endotelial se constituye en un prometedor tratamiento para combatir las disfunciones sexuales secundarias a enfermedades cardiovasculares tanto en hombres como en mujeres. Espero que la ponencia haya sido de su agrado, habiendo cumplido con las expectativas. Les damos paso a los próximos invitados con sus enriquecedoras conferencias. Muchas gracias. Feliz noche.